Quisiera comenzar con una pregunta. Bueno, en verdad es un par. Si alguien viniera y os ofreciera, mirad, me acaba de tocar la lotería y quiero proponeros un regalo a cada uno de vosotros de manera individual, personal. Tengo mucha influencia y conozco a mucha gente. De hecho, mira, te propongo que cualquier persona del mundo que quieras, te ofrezco que tengas un día entero para pasar con él o con ella. Pero imagínate que se pudiera, no solo eso, sino escoger una persona a lo largo de toda la historia del universo, evidentemente también personajes bíblicos, hermanos nuestros que nos antecedieron, para pasar un día entero con él o con ella. ¿Quiénes escogeríais? Con libertad, ir diciendo. Se pueden ser también personajes que no aparecen en la Biblia, pero personas que dijeras, oye, pues me gustaría hablar con Einstein. ¿Con quién? ¿Quiénes diríais? Con libertad, levantar la mano, decir nombres. ¿Con Pablo? ¿Con Moisés? El que subió a la montaña, Moisés, el que subió a la montaña, el que subió a Sinaí. ¿Quién más? Con la hermana que le habló por primera vez. ¿Cómo? Enedina Peña. ¿Con quién más? ¿Quién más? Sí, hombre, claro. Decir, unos cuantos más. ¿Quién? Con David, con el rey David. ¿Quién más? Con tus padres. Genial. ¿Quién más? Con Jesús. ¿Con quién más? Con Cristo, ¿no? Con Cristo, claro. ¿Alguien más? Bueno, y si ahora os hiciera una pregunta, y esta pregunta se tiene que contestar rápido, los que ya estuvieron el sábado, no, porque hice exactamente la misma pregunta, pero en el momento que yo menciono la palabra Dios, ¿qué os viene a la mente? Santo, amor, Padre, bueno, justo, fiel, verdadero, majestad, misericordioso. Quisiera que abriésemos las Biblias en Éxodo 24 del 12 al 18. Éxodo 24 del 12 al 18. Y si el de al lado está con un ojo cerrado, pégale un codazo para que no se pierda absolutamente nada de la palabra de hoy. Y si no, también se lo puedes pegar, así lo espabilas. Éxodo 24, del 12 al 16. 16, perdón. Al 16. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí, al monte, y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió al monte de Dios. Versículo 14. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día Dios llama a Moisés de en medio de la nube. El título del mensaje de hoy es Una cita con Dios, una cita con Dios. Y el primer punto del mensaje solo tiene 2. Es una cita en la gloria de Dios, una cita en la gloria de Dios. Y dejadme que os ponga primero un contexto. Moisés,
junto con Josué, su compañero, su fiel amigo, que habían salido recientemente después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Entonces es un pueblo, Israel, el pueblo escogido de Dios, que ha estado años y años y años bajo la esclavitud de Faraón. ¿Quiénes eran quienes les mandaban? Los capataces, y los capataces a quienes escuchaban a Faraón. Por lo tanto, eran personas que estaban acostumbradas a escuchar y a obedecer a un solo hombre, Faraón, el Dios para muchos. Entonces Dios los sacó con mano poderosa, con su diestra. Utiliza a Moisés para sacarlos y de repente abre el mar, pasan. Y uno pudiera decir, ostras, qué maravilla, ya todo está bien. Pero no todo estaba bien. El pueblo seguía quejándose, el pueblo seguía murmurando, el pueblo seguía liándola. Entonces, en medio de ese paradigma, Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés a su monte y le dice, Moisés, ven a mí, sube a mí, porque sabéis que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero el plan redentor de Dios no se queda solamente ahí, sino que el plan de salvación del Señor tiene mucho más que sacarlo de una ciudad de pecado, sino es de quitar el corazón de pecado y guiarlo hacia la santidad verdadera. Entonces Dios los saca de Egipto, pero ahora quiere sacar a Egipto de sus corazones. Por lo tanto, ¿qué hace? Quiere darles su ley. Ahora ya no obedecerán a Faraón, ahora van a obedecer al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Y el versículo 12 empieza diciendo, sube hasta mí. Notemos que aquí hay un esfuerzo. No es lo mismo bajar de la tarima que subir. Y no es lo mismo bajar las escaleras que subirlas. Toda subida lleva un esfuerzo. Y a veces, y quisiera ya destacar la primera enseñanza, a veces el subir a la presencia de Dios, el subir al tener un encuentro con la gloria de Dios, como ahora veremos, siempre va a llevar un esfuerzo. Siempre habrá un esfuerzo para buscar a Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué quiero enfatizar que siempre va a haber un esfuerzo? Porque a veces nos acostumbramos y nos acomodamos en la vida cristiana. Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios ha hecho su obra, de hecho la ha comenzado y la acabará. Pero podemos caer en una rueda, en una rutina en la que no avanzamos. Pasan los años, seguimos teniendo el mismo mal carácter, seguimos contestando igual de mal, seguimos teniendo las mismas luchas que hace 15 años, no podemos dar muerte a ciertos pecados en nuestra vida. Y si somos realistas y miramos nuestra vida, vivimos muy cómodos. Y la primera enseñanza que querría rescatar y transmitiros, iglesia amada de Cristo, es esfuérzate. Porque para subir a las alturas, para subir a tener un encuentro con Dios, requiere un esfuerzo, requiere una inversión de tiempo, de energía, de tu vida. Entonces, esfuérzate, estate dispuesto a pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio por seguir a Jesús. Aquí en España, gracias a Dios, no sufrimos mucha persecución, pero no muy lejos, en África, en Asia, en Corea del Norte, ahí arriba está el mapa de Puertas Abiertas. Hay hermanos que están pagando un precio verdaderamente alto por seguir a nuestro Salvador y Señor, como tú y yo lo seguimos. Lo siguen exactamente igual. Pero la opresión no es la misma y nosotros estamos disfrutando de una libertad en la que tenemos que aprovecharla.
Tenemos libertad para reunirnos, cantar, escuchar la palabra de Dios cuando es expuesta, cosa que, por ejemplo, nuestros hermanos en China no pueden. Tienen que aplaudir sin que sus palmas choquen, tienen que cantar moviendo los labios, pero sin que su voz suene, por miedo a que se les encuentre. Y es mi convicción que la iglesia aquí en España y en el occidente está muy acomodada. Estamos muy cómodos con nuestro cristianismo sano, bueno, buena palabra, buena iglesia, buenos hermanos, pero nos hemos acomodado y tenemos que comenzar a esforzarnos y a subir a la cima. Y sabéis que hoy en día no tenemos que subir a ninguna montaña, no tenemos ni siquiera que venir aquí a la iglesia para encontrarnos con Dios. A veces la solución a nuestros problemas no está 2 kilómetros cuesta arriba, sino está 2 palmos cuesta abajo, de lo que tardan en tocar nuestras rodillas el suelo. Pero la pregunta del millón, ¿lo hacemos? ¿Nos arrodillamos? ¿Buscamos al Señor de todo corazón? Tener una cita con la gloria de Dios siempre va a requerir esfuerzo. Pero ¿sabéis qué? Que ese esfuerzo siempre va a merecer la pena. De hecho, notemos que llevaba 6 días allí y el Señor no había aparecido. Estuvo 6 días, pero ¿cuál fue el mandamiento? Sube. No le dijo, sube y enseguida yo me presentaré. No, sube. Entonces él subió. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra también? Buscadme y me hallaréis. ¿Le vamos a hallar en 5 minutos? A veces sí, a veces en 5 segundos, pero a veces van a ser en 5 horas, en 5 días o en 5 meses, pero tenemos que esforzarnos por tener intimidad y comunión con Dios. De hecho, ¿sabéis qué? Dios le había avisado. Él le había dicho, sube hasta mí y espera allí. Pero se nos olvida que Dios no quiere simplemente hablar a nuestros corazones, sino transformarlos. Y por eso utiliza las pausas y las esperas. Y mucho más de lo que nosotros quisiéramos, porque lo queremos todo como los cafés esos, así. Capsulita, botón, azuquita, leche, café. Y en nuestra búsqueda de Dios tenemos que esforzarnos. Porque yo quiero preguntaros, ¿cuándo fue la última vez que Dios habló directamente a tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que la gloria de Dios era tan sumamente fuerte, que su mano era tan sumamente pesada sobre ti, que dijiste, Padre, hasta aquí? Como Dwight Moody, un famoso evangelista, que iba caminando y de repente en la calle la presencia de Dios cae sobre él y tuvo que pedirle el favor a un amigo suyo, encerrarse en una habitación, y él mismo cuenta, esto hace 100 años, no hace 1000 ni 2000, hace 100 años, y él mismo cuenta y dice, si Dios no hubiera quitado su mano amorosa y bondadosa sobre mí, hubiera muerto de amor. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un encuentro en la gloria de Dios? Imagina que me dan la receta de un cocido madrileño de 5 estrellas Michelin. Y yo voy al mercado y compro la carne, la verdura, kilómetro cero, ecológica, lo mejor de lo mejor. Me dejo 2.500 euros en producto, en materia prima. Entonces yo cojo, sigo los pasos, pongo toda la carne, pico la verdura, lo pongo en la olla, lo pongo a cocer. Y cuando le sirvo el plato a mi esposa, mira
me mira raro. Y hace así, y bebe agua. Y yo le digo sorprendido, bueno, cariño, ¿qué te parece? Y me dice, aguachurri, ¿no? Peor. Y yo, no puedes decir, si ahí van 2.500 euros en ese plato, ¿cómo que aguachurri? Sí, aguachurri, ¿por qué? No puede ser que hay 2.500 euros en el plato. ¿Tú, David, has seguido todos los pasos? Bueno, todos no, el material sí, pero bueno, solo he cocido 30 minutos en vez de 8 horas. A veces en la vida cristiana queremos resultados rápidos y buenos sin invertir el tiempo que requiere y conlleva. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro en la gloria de Dios? Versículo 13, seguimos. Dice que Josué acompañó a Moisés, aunque se quedó sin subir, se quedó abajo de la montaña. Y quisiera recordaros, iglesia, qué importante es tener en la vida cristiana a Josué. Qué importante es que cerquita a nuestro lado, nos acompañen hermanos y hermanas en nuestro caminar cristiano. Te pregunto, ¿tienes personas con las que oras? ¿Tienes personas que cuando estás mal o cuando estás bien y quieres dar gracias? Mi hermano, da gracias a Dios porque el Señor ha provisto de un trabajo. Da gracias a Dios porque el Señor me está levantando el ánimo. Da gracias a Dios porque el Señor me está sacando del pozo de la depresión. A veces solo pedimos oración para cosas que queremos, pero ¿cuántas para cosas que tenemos que agradecer? ¿Tienes Josué en tu vida? ¿Tienes personas con las que caminar a tu lado? Y si estás casado, ¿es tu esposa o tu esposo ese Josué? ¿Eres tú ese Moisés? Porque sabéis que a veces, por 1000 historias, no podremos compartir e intimar tanto con nuestros hermanos aquí en la iglesia como quisiéramos. Pero tú y yo, si estás casado, estás 24 horas con una persona. ¿Es ese hombre tu esposo? ¿Es esa mujer un Josué a tu vida? ¿Eres tú un Moisés para la suya? Porque Dios quiere levantar en esta iglesia matrimonios fuertes. Matrimonios que en ese subir a las alturas de Dios, en esas citas con Dios, con la gloria de Dios, van juntos, van de la mano. Personas que te acompañan. Nunca habrá una persona más importante para acompañarte en la vida cristiana que tu cónyuge. Es imposible. No lo hay. Porque es con quien más comparte y es con quien mejor te conoce. ¿Cómo está tu vida espiritual con tu esposa, con tu esposo? Y si estás soltero aquí, piensa en esto. Piensa en tener un Josué a tu lado. No pretendas unirte a alguien que no te vaya a acompañar, porque después no simplemente no es que no te vaya a acompañar, sino que va a ser una carga para tu vida. Fijaos, en esas citas con la gloria de Dios, no hay nada más bonito que eso. No existe nada más bonito que tener un encuentro con Dios. Y notemos que Moisés ya conocía a Dios. Moisés, de hecho, era amigo ya de Dios. No es que por primera vez tiene un encuentro, no. Moisés ya conocía a Dios, él ya era su amigo, pero ¿sabes qué? Que un amigo quiere pasar tiempo con su amigo porque lo ama, porque lo quiere, porque le agrada su compañía. Y a veces se nos olvida de que Dios quiere tener tiempo contigo y conmigo. La palabra del Señor dice que es agradable la presencia de su pueblo a Dios. ¡Wow! Es increíble.
Es agradable la presencia de su pueblo a Dios. Y sabemos que la Biblia habla de Cristo y su iglesia como la esposa y el esposo, como la novia y el novio. Sabemos que habla como un padre, un hijo, pero después a la hora de vivirlo, a la hora de aplicarlo en nuestro día a día, en nuestra vida, no nos enteramos. Si dice la palabra del Señor que tú y yo somos partes de la esposa de Cristo, ¿qué hace un novio cuando ve a la novia? Se alegra, aun cuando no dice ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque su rostro, su presencia es suficiente para provocar alegría en el corazón que la ama. Y yo quiero decirte, iglesia, Dios te ama y quiere pasar tiempo contigo. A veces no habrán palabras para expresarse porque uno está por los suelos, por el piso. A veces uno no tendrá la fuerza ni siquiera, pero ves a la presencia de Dios, ves a tener una cita, un encuentro con Él y dile, Señor, aquí estoy. Y no es un punto humanista. No, ni mucho menos, es un punto real y bíblico. Dios te ama con el mismo amor que amó a Cristo, nos dice la palabra del Señor. Dios nos ama con la misma intensidad. De hecho, Dios nos ve a través de las lentes de Cristo, de su sacrificio expiatorio en la cruz. ¿Cómo es posible que se nos olvide tan a menudo de que Dios quiere pasar tiempo contigo? Él no nos necesita, ni mucho menos. Él es autosuficiente, Él es perfecto. Nosotros, por el contrario, sí le necesitamos, pero Él desea pasar tiempo contigo. Dios desea no simplemente tu vida para llevarte al cielo. Dios desea disfrutar de aquí en la tierra de ti y utilizarte para que muchos otros le conozcan. Porque una cita en la gloria, en la presencia de Dios, es lo más maravilloso que podemos tener tú y yo. De hecho, cuando seguimos en el versículo 14, vemos cómo Moisés delega sobre Aarón y Hur. Y dice, bueno, si tenéis algún problema, si os metéis en algún lío para las cosas legales, ellos se van a encargar, acudir a él. ¿Y sabéis qué? Aquí vemos otra enseñanza. Qué importante es saber delegar sobre otros. Pero en la búsqueda de la presencia de Dios, qué importante es buscar gente que te ayude a buscarle. ¿Por qué? Porque no todos nosotros tenemos el tiempo que quisiéramos. Muchos de vosotros me podéis decir, pero bueno, David, si es que trabajo 8, 9, 10 horas al día, llego a casa, estoy cansado, quiero comer, descansar y poco más. Por supuesto, te entiendo perfectamente, pero ¿sabes qué? Que para la persona que ama, el amor no entiende de medidas. La medida del amor, decía Agustín de Hipona, es amar sin medidas. Y cuando tú amas, tú te entregas sin calcular el costo. Cuando tú amas, estás apasionado, estás deseoso. Los que habéis estado enamorados o estamos enamorados. ¿Tú recuerdas al principio de conocer a la que es tu mujer, al que es tu esposo? ¿Cuántas locuras has hecho por amor? Yo tuve una relación a distancia como Moisés. ¿A qué hora te levantabas tú todos los días? Dilo. 3, 4 de la mañana. A las 3, a las 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Te costaba? Al principio no. Después sí. Porque eso es lo que nos pasa. Al principio cuando estamos ahí enamorados, nada, pero poco a poco. Pero aún así, ¿sabes qué? Lo haces por amor. Porque amas. Porque amas. Y lo que hoy sería prácticamente imposible, antes, cuando estabas enamorado, te salía natural. A veces, si hace falta, busca personas en las que puedas decirle, oye, mira, ¿te podrías quedar con mis hijos?
llévalos al cine, personas de confianza, evidentemente, porque quiero tener un tiempo con Dios. Quiero tener una cita con mi amado. Quiero entrar en su gloria. Y a veces, mis hermanos, tenemos que delegar y tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. No tienes el tiempo que desearías, no pasa nada. Pide ayuda. Sobre todo los matrimonios con hijos, que somos los que menos tiempo tenemos. Pide ayuda. Yo conozco unos amigos que dicen, hay veces que yo pago a un hermano de la iglesia para que se quede con mis niños y yo irme al cine con mi esposa. Genial, maravilloso, pero ¿por qué no hacemos lo mismo para buscar a Dios? ¿Por qué no nos quitamos horas de sueño para buscar a Dios? ¿Por qué no nos quitamos tiempo de comer para buscar a Dios? Porque ese es el verdadero ayuno, hacerlo porque lo deseas, no por imposición, sino porque lo deseas. Y por muy ocupados que todos estemos, siempre tenemos tiempo para aquello que amamos. Siempre. Siempre. Porque si no hay tiempo, lo buscamos. Si no tenemos los medios, no las apañamos. ¿Y sabéis qué? Tú y yo tenemos un ladrón de tiempo y de propósito en nuestros bolsillos. Cuando tú digas, es que ojalá tuviera más tiempo para buscar a Dios, para esto, para lo otro, simplemente te animo a que mires tu móvil y mires el tiempo de pantalla activa que hay en el día de hoy, en el de ayer, en el de la semana pasada. Delante de Dios, un día cuando nos juzgue nuestro Señor amado, el móvil va a testificar muy en contra nuestra. La televisión va a testificar muy en contra nuestra. Y quiero que se me entienda, gloria a Dios por los móviles, por la televisión, por el cine, por el Netflix. Gloria a Dios, por supuesto. Son dones maravillosos. Pero el problema es cuando no tú posees el móvil, la tele, sino ellos te poseen tu tiempo. Y el engaño que nos creemos es que, bueno, yo lo sé, pero no está tan mal. No nos engañemos, mi hermano. Si tú no pasas tiempo con tu esposa durante 3 semanas y solo son los domingos que tienes un tiempo más íntimo con ella, ese matrimonio va a acabar mal. ¿Por qué? Porque has puesto en medio de los dos a algo o a alguien. Y no necesariamente tiene que ser una persona, porque lo que apaga nuestro amor por Dios se llama, según la palabra, ídolos. Y ídolos no tiene que ser una estampita o un rosario en nuestro bolsillo, puede ser un móvil. Y los ídolos batallan por nuestro amor y nuestra devoción a Dios. Porque si nos vencen, nos van a vencer en la búsqueda de nuestro amado. Iglesia, Dios os ama muchísimo. Y en esta noche nos recuerda lo importante que es tener una cita diariamente con Dios. Una cita en la gloria, en la presencia de Dios. Y si tú como yo has estado cayendo, poniendo otras prioridades, hoy es un buen día para cambiar. Hoy Dios ha renovado su gracia y su misericordia y mantiene su pacto eterno contigo y conmigo y está diciendo, ven a mí que te quiero restaurar y te quiero levantar y te quiero enamorar de nuevo. Pero puedes preguntarte, pero bueno, David, ahora, hoy en día, ¿cómo luce eso? Porque, compadre, no hay ninguna montaña donde pueda subir a encontrarme con Dios. Por supuesto que no. ¿Cómo luce entonces en mi día a día? ¿Cómo puedo
en mi día a día buscar a Dios? ¿Cómo puedo encontrarlo? Fijaos, Dios ya no se revela en la cima de una montaña. Dios ya se reveló en su palabra, perfecta, inspirada, inerrante, infalible. Ahí tienes la palabra de Dios para alimentarte. Pero ¿sabéis qué? Que a veces nos olvidamos de la persona, del corazón que inspiró esa palabra. Que por cierto, Dios está en el cielo, el Hijo a la diestra de su trono, pero el que está aquí contigo, conmigo, es el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué? Tristemente, nadie mencionó el Espíritu Santo en una cita. Tristemente, no es la primera vez que hago estas preguntas. Cuando mencionas la palabra Dios, viene Cristo, Padre, cruz, gracia, misericordia, pero nunca nadie dice Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo es la cenicienta de Dios, tristemente, en muchas iglesias. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Hemos visto los excesos que suceden en muchas iglesias y automáticamente nos desmarcamos de ciertos movimientos, pero nos olvidamos que el Espíritu Santo que nos selló está en ti y en mí y desea pasar tiempo contigo. Y ese es el segundo punto del mensaje, una cita con el Espíritu Santo. Porque en el momento que nos acercamos a Dios, ¿sabéis qué? Vivimos a veces tan distraídos porque pensamos que Dios está en los cielos y nosotros aquí. Sí, que Dios nos ve, pero se nos olvida de que Dios está en tu pecho y en el mío. Que Dios nos acompaña allí donde vamos. Y ahora quisiera aplicar las verdades que hemos visto en Éxodo. Fijaos, Tozer, A.W. Tozer, dijo que si el Señor retirara su Espíritu Santo de las iglesias, muchísimas personas no se darían ni cuenta. Es una tragedia. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y la Santa Palabra de Dios. Pero no es así. Dios es Padre, Hijo e Espíritu Santo. La palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible, perfecta, completa, es la palabra de Dios, no es Dios. Es el testimonio de Dios, no es Dios. Es lo que Dios quiere que sepas acerca de Él, pero no es Dios. Pero el Espíritu Santo, por el contrario, que inspiró de tapa a tapa, de principio a fin, la palabra, sí que es Dios. Y es el que está deseando tener una cita contigo todos los días. Es la persona que más te ama en la tierra. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre, ni nadie, absolutamente nadie nos ama tanto como el Espíritu Santo de Dios. Nadie, absolutamente nadie y nada se compara con el Espíritu Santo. De hecho, este pasaje no podríamos aplicarlo hoy en día si el Espíritu Santo no nos hubiera sido dado, si no morase en nuestros corazones. Versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés del medio de la nube. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Cuando uno busca al Espíritu de Dios, ¿sabéis lo que sucede? La gloria de Dios te invade. La palabra gloria en el hebreo, kabod. ¿Cuál fue la desgracia del pueblo de Israel cuando robaron el arca del pacto? ¿Qué sucedió? La gloria de Dios se había ido. La kabod de Dios
ya no estaba en medio de su pueblo. Y eso era una tragedia, porque al fin y al cabo la gloria de Dios, los talmudistas, los exégetas, todos coinciden que la gloria de Dios hace referencia a la persona de Dios, a Dios mismo. Cuando la gloria de Dios se revela, es Dios mismo revelándose. Entonces, la gloria de Dios se revela, reposa, y entonces Dios llama a Moisés de entre la nube. Pero lo que me sorprende también, no simplemente en el versículo la palabra gloria, acabó, sino la palabra también reposó. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. La palabra reposó es shakán, que hace referencia a una tienda de campaña, a un tabernáculo. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de ti y de mí? Que somos el templo, somos el tabernáculo, somos la tienda, somos esa arca donde la gloria de Dios, donde la presencia de Dios, donde la persona de Dios mora. ¿Y sabes qué? Que en el momento que te des cuenta y que caigas en tu día a día, que Dios no simplemente está en los cielos, sino que está en tu corazón. ¿Sabes qué? Estoy seguro, porque me ha sucedido. Inmediatamente tu vida cambia por completo. Cuando quieres pensar una cosa o vas conduciendo y un tipejo se te cruza y le quieres decir de todo, Señor, estás conmigo. Cuando te sientes tentado a darle clic o a mirar, Señor, tú estás conmigo. Cuando quieres comer un poquitico más, aunque ya estás lleno, Señor, tú estás conmigo. Espíritu Santo, tú estás conmigo. Y el Espíritu Santo es santo. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo, también nos menciona la palabra. Pero es santo. Y el propósito de Dios en revelarnos su Espíritu Santo es que entendamos que es Dios, el único santo, santo, santo. No se puede crecer en santidad sin encontrarse con el santo. Imposible, imposible. ¿Sabéis por qué? Porque para que el conocimiento baje de la cabeza al corazón, tiene que estar la presencia de Dios bajándolo. Por eso hablaba con mi hermano y me decía, pero David, en teoría, bueno, la gente cuanto más conoce a Dios, más debe amarlo. Sí, esa es la buena teoría y lo que la palabra del Señor nos enseña que debería ser. Le digo, pero Samuel, él lleva 1 año y medio en el Señor. Digo, mira las personas en la iglesia o que tú conoces que llevan muchos años, ¿cómo están sus vidas? Se queda pensando. Tiene razón David. La buena teoría, la teoría bíblica te dice que cuanto más conoces a Dios, sus excelencias, su persona, todo, más te debes enamorar. Pero la triste realidad muchas veces es que eso no sucede. Crecemos en conocimiento, mas no crecemos en piedad. Crecemos y aumentamos en nuestra cabeza, pero nuestra semejanza a Dios no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos olvidando. Estamos teniendo comunión con la palabra de Dios, pero no con el Dios que inspiró la palabra. Estamos teniendo una comunión a medias. Tú imagínate tener una cita con tu esposa, con tu esposo, y estar en un restaurante, en un hotel 5 estrellas, en Dubái, con unas vistas espectaculares, comiendo una comida increíble, y que tú estés hablando con tu esposa y tu esposa esté con el móvil así, sin mirarte a la cara, contestándote, hablándote, pero sin mirarte a la cara. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías?
¿Estás hablando? Sí. ¿Estás teniendo comunión? No. Porque el tener comunión implica no solo tu mente, sino tu corazón. Y ese es el gran mandamiento, amar a Dios con toda tu mente, fuerzas, con absolutamente todo lo que eres. Y cuando nos acercamos a la palabra del Señor, a sumergirnos, a zambullirnos, a aprender, a ser transformados, no podemos dejar al Espíritu Santo de lado. Olvídate de los excesos de muchos hermanos. Olvídate, no caigamos en el error extremo. ¿Sabéis qué? J.I. Packer dice que somos como los trapecistas. El ser humano es un trapecista. El cristiano es un trapecista. ¿Y sabes lo que sucede? Que cuando el trapecista se sube a la cuerda y lleva el palo largo que le mantiene el equilibrio, cuando va caminando en medio de la cuerda con cuidado, si se cae para la izquierda, ¿sabes lo que sucederá cuando se vuelva a subir? Se subirá a la cuerda y se inclinará un pelín para la derecha para no volverse a caer para la izquierda. Pero eso es un error. Porque lo correcto es mantenerse en el medio, no inclinarte un pelín a la derecha para no volverte a caer a la izquierda, sino subirte en el centro. Y mis hermanos, no podemos ignorar las enseñanzas bíblicas de etapa a etapa acerca de la persona del Espíritu Santo. Conocemos más su obra que su persona. Conocemos más lo que ha hecho que su voz. Conocemos mucho más lo que Él va a hacer que el amor en nuestro pecho. Pregunto, ¿qué es más importante, conocer de Dios o conocer a Dios? Lo sabemos, pero nos hemos olvidado. La Cenicienta está de sirvienta, está olvidada, pero sigue sirviendo, y sigue esperando que su pueblo que lo ama, que le sirve y que quiere vivir absolutamente con todo para Él, que no simplemente vuelva sus ojos a su palabra, sino también a su corazón. De hecho, hoy te pregunto, cuando viniste aquí, ¿a qué viniste? ¿A alabar a Dios? ¿A bendecir su nombre? ¿A exaltar a Cristo por su salvación? Gloria a Dios, claro que sí. Pero ¿viniste a tener un encuentro con Dios? ¿Viniste a tener un encuentro con el Espíritu Santo? Porque ¿qué dijo Jesús? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está mi presencia. Ahí están mis palabras. Ahí están mis mandamientos. Ahí está mi ley. Ahí están no, ahí estoy yo, persona, Cristo. Pero ¿qué nos dijo también Cristo antes de morir, resucitar y ascender al cielo? Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. También a veces se nos olvida, otro consolador. A veces pensamos que es el Espíritu Santo el consolador. No, es otro, porque Cristo también vino a traer consuelo. Y el Padre os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Porque qué? Porque mora en vosotros. Y porque estará en vosotros. ¡Wow! Se nos olvida tan fácil.
que ahora en nuestro caminar cristiano es con el Espíritu Santo, que es el que Él nos hace crecer, que Él es el que ilumina las Escrituras para que le entendamos, que Él es el que nos guía. Pero ¿sabéis que a veces hemos limitado al Espíritu Santo como aquel que da convencimiento de pecado, justicia, juicio? Y es así. Por eso tú y yo estamos hoy aquí y somos salvos y somos sellados con Él. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo? ¿Solo te salva? ¿Solo te sella como propiedad del eterno Dios y nada ni nadie le arrebatará de las manos del buen pastor? ¿Solo es eso? ¿Cómo aplicamos estas verdades? Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Parémonos aquí. Él os enseñará todas las cosas. A veces sabéis que creemos que todo lo que el Espíritu Santo puede enseñarnos está en la palabra, pero no es verdad. Que todo lo que el Espíritu Santo puede decirnos está en la palabra, pero no es verdad. Él os enseñará todas las cosas. De hecho, la palabra enseñará, didaskó, es un verbo causativo. Es decir, se refiere a una acción que es esa persona quien hace que ocurra. A veces pensamos que es la palabra del Señor la que nos enseña a nosotros, pero no lo es. Es el Espíritu Santo quien utiliza su palabra que Él inspiró para entonces enseñarnos. Y asimismo también para recordarnos todo lo que nos ha dicho. Pero no simplemente enseña y recuerda. También que nos dice la palabra del Señor, Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dijo, epó, en el griego, habló, dijo. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Yo los llamo a la obra mía, misionera. Pero yo os digo, separarlos. Hechos 10, 19 y 20. Y mientras pensaba Pedro en la visión que había tenido, le dijo el Espíritu, epó, nuevamente le habló. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y ve con ellos sin dudar porque yo los he enviado. El Espíritu Santo también habla, dice, habla a nuestro espíritu interno. Y yo quisiera preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que no escuchas la voz del Espíritu Santo? En tu pecho, en tu mente. Evidentemente, todo aquello que Él te diga, te muestre, ni es parte del canon, ni puede ir en contra de la palabra del Señor. Por supuesto, todos lo sabemos aquí. Pero ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te habló? Porque si no te habló, muy probablemente es porque no estés teniendo cercanía con Él. ¿Sabéis qué? No voy a contar muchos casos, pero simplemente este que ocurrió este sábado pasado. Estábamos con los jóvenes de la iglesia de Jerez y muchos otros hermanos de la iglesia y salimos a evangelizar. Y cuando estábamos ahí evangelizando, dando folletos, compartiendo un mensaje, cantando alabanzas, había un hombre, ahí le fui a dar un folleto, el hombre me lo rechazó y yo vi del rabillo del ojo que había otra persona que me hacía así, ven, y fui. Voy a darle un folleto, pero ya tenía uno. Me siento con él, le pregunto cómo te llamas, Pedro, tal cual, tu acento es de Cuba, sí, soy cubano, tal, cuéntame de tu vida. Me empieza a hablar esto, lo otro, tal y cual.
Estoy así, estoy un poco solo, quisiera traer a mi familia. Le predico el Evangelio. Le digo, mira, el mensaje que se encuentra ahí en ese folletillo, en ese tratado, es el mensaje más espectacular del mundo. Es el mensaje más importante del mundo, el único que puede transformar tu vida y tu destino eterno. Le predico el Evangelio y le digo, oye Pedro, ¿quieres que ore por algo? ¿Por ti? ¿Te importaría? Y dice, no. Le digo, ¿por qué? Y me dice, por mi familia, para que pueda traérmelos de Cuba, de ese infierno. Oro y orando por él, el Espíritu Santo me dice, tiene un amigo pastor en Cuba. Acabo de orar y le pregunto, oye, ¿tú conoces a alguien evangélico ahí en Cuba? Porque es un país comunista, se persiguen a los cristianos. Sí, y le digo, ¿y tienes un amigo pastor? Y me dice, sí. Y le digo, que sepas que esto es la respuesta a muchas oraciones de tu amigo pastor en Cuba. Se quebranta, se le aguan los ojos. El Espíritu Santo sigue hablando hoy en día. Quiere seguir hablando a tu vida y a la mía. Pero tenemos que estar sensibles. Tenemos que estar sensibles. O dicho de otra manera, tenemos que estar cerca. Porque si yo os hablo así, aquí me escuchan, pero ahí no. Y el Espíritu Santo no siempre viene como un trueno. El Espíritu Santo quiere susurrarte, pero tienes que estar cerca. Porque ¿sabes qué? Es la relación que Él desea. Un esposo no quiere tener a su esposa en la otra silla, la quiere tener a su lado. Quiere oler su perfume, quiere sentir su piel, quiere sentir y tenerla cerca. Y nosotros, su iglesia, somos esa esposa amada. Y Cristo nos quiere tener cerquita. Y su Espíritu Santo es el que nos acerca a Él. El que nos acerca a Él. De hecho, me acordaba de Hebreos 3, 7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, aquí la palabra dice es legó, enseña, como enseña el Espíritu Santo, si oyeres su voz, en el griego oír su voz, sonido, discurso, en el griego, no os endurezcáis. Y es curioso porque el contexto en el que el escritor de Hebreos escribe esta carta es en el contexto de la incredulidad. Habla de Cristo superior a Moisés, pero dice, cuidado que no haya en vosotros la incredulidad que hubo. Y yo me pregunto, evidentemente aquí nadie duda de Dios, nadie duda de su palabra, nadie duda del Espíritu Santo, pero a veces puede haber una incredulidad dañina acerca de específicamente la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué? Que eso le entristece. Muchas veces la falta de gozo en nuestra vida viene por la falta de comunión con el Espíritu Santo. Nos podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, pero no escuchamos su voz. Y yo no estoy diciendo que ahora vamos a tener que estar escuchando día sí, día también. No me refiero a eso. Pero te habla, me habla y quiere seguir haciéndolo. Por eso, después de orar mucho, darle muchas vueltas, el Espíritu Santo me trajo este mensaje para vosotros como iglesia. Para que no os olvidéis de Él. Que no está simplemente para salvarte y santificarte, que quiere tener una cita contigo todos los días. Que quiere tener intimidad, comunión.
que quiere estar cerquita, porque está cerca, pero quiere que tu corazón está cerca de Él. Que quiere que cada vez que abras la palabra dependas de su interpretación, dependas de su voz, dependas de su enseñanza. Que quiere que cuando vayas a trabajar, que cuando estés en casa viendo un partido de fútbol, que cuando vayas al cine o estés comiendo en un restaurante, que dependas y que seas consciente de que Él está más cerca de lo que está tan siquiera tu piel, de tu carne. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que no sea nunca la Cenicienta. Decimos que Dios no es un osito de peluche, por supuesto. Fuego consumidor, el juez de toda la tierra, el juez justo. Pero el Espíritu Santo tampoco es la Cenicienta. Y creo, iglesia, que el Espíritu Santo está dando testimonio interno a cada uno de vuestros corazones. Y está hablando. Y si Él te está diciendo, vuelve a mí, ahí vamos a tener ahora un tiempo de oración, de meditación, de decirle, Espíritu Santo, perdóname, ayúdame. Porque es curioso que no dudamos de que Él nos confronta de nuestro pecado, ¿no? Lo hace. Gracias a Dios, lo hace. Pero también quiere hablar muchas más cosas. Y quisiera que tuviéramos un tiempo tranquilos, que inclináramos nuestros corazones y que pensemos y meditemos cómo está mi vida con el Espíritu Santo. ¿Cómo está mi vida con Dios? Mi relación con Él. ¿Y sabéis qué? Es increíble. Yo no lo entiendo. No puedo entender tanto amor. Pero una persona como yo, hablo por mí, que le he fallado tanto a Dios, que le he fallado tanto, que he herido y contristado el corazón del Espíritu Santo tantas veces, todos los días me anhela, todos los días desea pasar tiempo conmigo. Y cuando yo aprendí en su palabra que el Espíritu Santo me anhela fervientemente, perdóname y vuélveme a ti. Perdóname y vuélveme a ti. Queremos ser una iglesia cristocéntrica, por supuesto, pero no podemos si el Espíritu Santo no nos lleva de la mano. Queremos exaltar a Cristo, por supuesto, pero no podemos si el Espíritu Santo no nos lleva a caminar en santidad de esa manera. Queremos dar gloria a Dios, pero no podemos si el Espíritu Santo está triste, está apagado. Y es curioso porque cuando Pablo habla de no apaguéis el Espíritu Santo, habla de la incredulidad. Habla de la incredulidad. De no creer, de desobedecer. Y creo que sería un buen momento, si ahora tenemos 2-3 minutos, para autoexaminarnos a la luz de la palabra y en presencia del Espíritu Santo, en presencia de su gloria, en presencia de aquel que nos ama como nadie nos ama.